la idea es que pase, lo que vais a hacer os sirva. De hecho, entre nosotros tenemos nuestras discusiones de decir, pero tú no crees que pasará esto, no crees que pasará lo otro. O sea, a mí me está sirviendo mucho ver él cómo lo ve y cómo lo veo yo, y intentamos llegar a un punto de equilibrio razonable, especialmente también pensando en que nos interesa no equivocarnos, porque si nos equivocamos nos toca currar otra vez, y a vosotros y a vosotras. O sea, todos tenemos interés en que esto, a ver, estamos... Entonces las bolsas en el 2024 desaparecen. A ver, las bolsas actuales tendrán que desaparecer después del 2024, y luego habrá nuevas bolsas para ese 8%, que bueno, no creo que sea para ese 8%, para el 8% será el nuevo sistema que habrá. O sea, hay una nueva bolsa, entonces la antigüedad que tenga uno, lo que todo desaparece. A ver, os recuerdo que hay varias cosas en la legislación que están pendientes. Una es el cambio famoso de temarios, que son provisionales desde el 2007. Están ahí provisionales. Hay temarios que ya urge cambiar, como informática y demás. Incluso yo creo que el de geografía e historia. O sea, cayó el muro de Berlín y ahí se quedaron casi, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas que tienen que cambiar. Temarios están provisionales, pero hay más cosas pendientes. Uno de ellos es que la LOMLOE prevé que habrá un cambio en el modelo de, digamos, ¿cómo se llama? Profesional docente. O sea, es decir, hay que reestructurar todo el modelo docente, desde que entras, el primer día que trabajas, hasta todo lo demás. Y ahí entran cátedras y entran otras cosas. ¿Eso cómo se llama? El modelo profesional docente o algo así. O sea, eso lo dice la LOMLOE, que hay que modificarlo. Y si os fijáis, en la modificación del Real Decreto 276 de 2007 no dice nada de la LOMLOE. Yo lo he mirado, he dado al buscador, a ver si dice algo, no dice nada de la LOMLOE. O sea que la LOMLOE, lo que prevé que se va a hacer, aún no se ha hecho. Y cada vez que dicen algo es en contra de la educación. Si vamos bueno, pero da igual que sea en contra, lo que hay que leer, es horrible, pero lo que hay que leer es lo que dice la legislación que va a ocurrir, y lo que dice es que hay una modificación ahí que está pendiente. ¿Cuándo? Del 25 en adelante. Ya está. ¿Vale? Aplicaros y estudiar por lo que pueda venir. Ya sabéis que cualquier cambio siempre es a peor. A más difícil, a más complicado y demás. Entonces, mi consejo es que en la medida de lo posible os pongáis las pilas y que os saquéis la plaza, si no es en el concurso, en las oposiciones eliminatorias, si no es en las no eliminatorias, como sea, pero que ahora ya sea lo definitivo, porque es que si no, no sé si se ve mejor así, o se ve mejor así. Y también lo digo por el vídeo. Bueno, se ve igual, ¿no? Se ve igual, sí. Pues venga, así. Bueno, pues en este vídeo lo que voy a intentar es explicar esa famosa tabla de la unidad didáctica que os permite, si ahora está peor, bueno, ya sé, así. Bueno, ya se pondrá, y si no lo quito. Bueno, básicamente es esta tabla de unidad que teníais estructuradas todas en la... Mira, lo voy a quitar porque parece que... O enciende y apaga otra vez. A veces pasa eso. Sí. No quiere ir. Parece que no. Venga, hoy así, ya está. Bueno, la cuestión está en que esa tabla, los que tenéis ya alguna programación hecha de otras oposiciones y demás, lo sabéis. Hacíais unas tablas, resumen, de todas las unidades didácticas que iban dentro de la programación didáctica. La programación tenía, según comunidades autónomas, unas 60 páginas, y lo que había era 30 para programación más o menos, y 30 para unidades didácticas, a 1 o 2 páginas con la famosa tablita. En esa tablita deben estar al menos todos los elementos curriculares, y os recuerdo que de estos que están aquí, los objetivos de la unidad, aprendizaje o didácticos, según la convocatoria cambia. Los contenidos que así aparece, aunque las unidades LOMLOE tengáis que poner saberes básicos, en la convocatoria pondrá contenidos, porque es lo que dice el Real Decreto. Igual dice contenidos / saberes básicos. Mi consejo es que pongáis contenidos / saberes básicos. Eso los que seáis de cursos impares. Cursos pares, contenidos. Después también están no los criterios, sino los
procesos de evaluación, pero claro, el elemento curricular, el referente de esos procedimientos, esos procesos de evaluación, son los criterios de evaluación. Y luego las actividades de enseñanza-aprendizaje que no están en las tablas, porque no es un elemento curricular, pero podrían estar. O sea, a la derecha podríais poner o bien sesiones, o bien actividades, o actividades y sesiones. ¿Podéis poner en la tabla el enunciado completo de una actividad? No. Podéis poner el título. La actividad, pues yo qué sé, los gases ideales, yo qué sé, esa actividad. Estudio estadístico de la población, lo que sea. El grupo de mi clase, esas cosas, ¿vale? Un título, como se ponían en los títulos de la evaluación PISA, un título ahí que diera a entender cómo es esa actividad, el coche, la actividad, el coche, pues ya está, ahí estaría. Eso podría ponerse en la tabla en el lado derecho, si os cabe. Y luego al final veré la metodología, que lo importante, lo tengo luego en las transparencias después, los recursos didácticos lo tengo en mayúscula porque es lo que importa en la unidad didáctica. ¿Qué recursos concretos vas a utilizar en esta unidad? Pero claro, eso venía de una programación en la que había una metodología general. Entonces, ¿qué debe haber en la unidad ampliada? Pues habrá que poner algo de metodología para decir todo esto de dónde viene. Bueno, aproximadamente por fechas, para cumplir los plazos a los que nos habíamos comprometido, es que a mediados del mes que viene, a mediados de octubre, finales como mucho, seáis capaces de tener la unidad didáctica hecha, o por lo menos que tengáis los conocimientos para hacerla. En cuanto las vayáis teniendo, se revisan, las reviso, y ya comienza la lucha por pedir cita, exponer y demás. No vamos a esperar a nadie, es decir, quien empiece a exponer antes, más exposiciones habrá. Y suele haber un sesgo que quien más expone suele sacarse la plaza, salvo alguna excepción. Pero esto ya ha sido tradición durante muchos años. La persona que más expone suele ser también la que más simulacros de temas hace, más simulacros de problemas, mejor lleva la posición y al final se saca la plaza. Por lo tanto, os animo a cumplir estos plazos y bueno, una vez que se cumplan esos plazos os revisaré. Quien llega primero, claro, su revisión llega antes, porque la primera que reviso, pues obviamente, pues va con más tiempo, y si todo el mundo revisa pues dentro de 2 meses, pues ahí ya hay un poco de tapón. Y luego es previsible que en diciembre haya que volver a cambiar alguna cosa. Siempre que hay convocatoria ocurre. Bueno, empezamos por los cursos pares, que es lo que tenemos más familiar. Por si alguien todavía no ha decidido, quedamos en que este fin de semana decidíais. ¿En el pasado o el siguiente? No, el que ya ha sido. O sea, quedamos en que yo dije, bueno, por la tarde, pero bueno, el domingo. Ya tenéis que tenerlo claro, no le deis más vueltas. Si al final lo que tenga que ser será. El problema es que yo sé el qué, pero no sé qué curso. ¿No sabes qué curso? ¿Por qué? Por las aplicaciones después. Por ejemplo, quiero trabajar... Aplicaciones, dices, entonces, electrónicas. por ejemplo, lo que comentabas en el vídeo, para tener actividades chulas, a lo mejor es mejor un cuarto que un tercero, pero no sé si el de un tercero a lo mejor se presta más al contenido en ese curso, pero a lo mejor los de cuarto están más preparados. Entonces... El criterio, mi consejo es que atendáis a este criterio único. ¿Con cuál de las decisiones ganaréis más tiempo? Y ese tiempo lo tenéis que dedicar a tener más temas y de más calidad, y si da tiempo a problemas, por si acaso, pues lo mismo. Además, como tampoco sabemos a qué oposiciones os vais a presentar, porque cada persona va a decidir una cosa. Puede haber alguien que diga, mira, pues ya que estamos me presento a Murcia, o ya que estamos pues voy a Madrid o voy a Extremadura. Es que cada persona está en una circunstancia, pero que al final, si es temas y problemas, también cada uno que se la juegue o se arriesgue de la forma que crea conveniente. Pero que si tú eligiendo cuarto ganas tiempo, ese tiempo lo emplees para más temas, por ejemplo, por poner un caso. Pero que luego la gente te dice, parece que es gente, pero el tribunal te va a mirar mal si coges un curso PAR porque
y no te va a valorar igual, entonces claro, Pero eso puede ser así. esa gente compite contigo. Claro, no os fiéis mucho de lo que os digan, fiaros de lo que os digo yo. Yo intento que os salga bien la jugada. El director, en general, en un claustro en general. Pues si yo tengo que aconsejar a un hijo mío, pues yo aconsejo que haga... Pero en un claustro se han aconsejado respecto a las oposiciones. A ver, está claro que en igualdad de condiciones... Y entonces dicen, yo tribunal, yo si a ver, en igualdad de condiciones cogería curso impar, pero si no tienes nada hecho de curso impar y tienes hecho de curso par, yo no le veo la ventaja. Y luego hay otras especialidades como física y química que dependiendo si es año par o año impar tienes más cantidad de unas que de otras. Por educación plástica y visual pasa algo parecido, geografía e historia. Es que te condiciona cuál de las dos. Nosotros, por suerte, el reparto de bloques en matemáticas es más o menos igual. No hay una gran diferencia. Es decir, oye, es que si coges, yo qué sé, primero de bachillerato de ciencias sociales, tienen muchísima estadística. No hay una gran diferencia entre unos bloques y otros. Pero hay otras especialidades que encima tienen el condicionado de que son dobles o triples y que dependiendo del nivel tienen más de una que de otra, y a lo mejor yo he estudiado física y otro química, entonces ¿cómo me van a obligar, entre comillas, a hacer un año par si en el año impar tengo más de lo que a mí me gusta y se me da bien? Es que no, o sea, eso decirlo en un claustro general, en fin, no lo veo yo tampoco. Hay tantos peros y hay tantos dependes que yo no me la jugaría a eso. Repito, el criterio, ganar tiempo, punto. Si tienes una programación fenómena de cuarto, claro, esto te lo estoy diciendo ahora, pero imagínate que al final cambian el orden y te obligan a hacer una programación, entonces ganarías mucho más tiempo aún si tienes todo hecho de un nivel par. Ponte ahora a hacer una programación, pues claro, una unidad es una unidad, pero ponte a hacer una programación LOE de principio a fin cuando te acaban de decir que ahora tienen las eliminatorias, que te lo cambian de orden, porque ha habido un sindicato que lo ha pedido. Claro, y encima ahora que todavía no... Pues decisión prioritaria, ganar tiempo, que no sobra. Dime. No, acaba la última opción, la que acabas de decir. Ganar tiempo, ¿sabes que es así? Y si te lo cambian, y si no es para mí, sí, pues si nos lo cambian, como me he comprometido desde el principio, cualquier cambio de circunstancia que pueda darse, yo me adapto a ella y me comprometo a entender que es una locura este año, pero de estas locuras salen las plazas, ¿eh? O sea, si fuera un año en condiciones normales, de hecho muchas personas que en otras condiciones, entre comillas, normales, no os habéis sacado la plaza, por lo tanto, qué bien que cambian las circunstancias, entonces, ¿no? Es así. Si todos los años así, guay, no sé qué, no ha caído la plaza, pues en un año raro es el que sale, que es así de verdad. La gente se desanima mucho. Toda la gente que está pendiente del concurso de méritos, yo doy fe por la gente que conozco, no está estudiando. Si se lo sacan en el concurso de méritos, os los habéis quitado. Y si no se lo sacan, no han estudiado suficiente. Por lo tanto... Si no se lo sacan, y luego, los que entran de nuevas, si les dicen en enero que tienen oposiciones eliminatorias, se van a poner a estudiar de nuevas en 6 meses. Ya está. Es un año bueno, ya lo veréis. Ya, de todas formas, cuando sepamos todo clarísimo, ya si alguien no se ha decidido... Una pregunta por analogía. Decidimos. Dime. El año pasado, como las oposiciones se han convocado en 2020, te pedían la programación pre-COVID porque se habían convocado antes del COVID. Si esto se convoca en diciembre, entiendo que la unidad didáctica, aunque se haga en 2023 o en 2024, será igual que ahora, porque tú lo has convocado en legislación. Dices para las no eliminatorias, claro. Para la unidad. Claro. Bueno, habrá que decir lo que dice la convocatoria. Habrá que decir lo que dice la convocatoria porque puede decir que sea en el curso vigente cuando se haga la oposición, que sería lo normal. Entonces, si es en el curso vigente, sería el 23-24 si saltan un año, y si no, el 22-23.
que es lo normal. De todas formas, es lo normal, salvo que digan lo contrario. Ha habido oposiciones precisamente con cambios legislativos que han dicho, y eso no lo podemos encontrar ya, en diciembre. Imaginaros, diciembre, vamos a ver, imaginaros, diciembre, oposiciones no eliminatorias, de consolidación, y especifican que las unidades de años pares pueden ser del 22-23 o del 23-24. Ahí ya han fastidiado muchísimo. Y eso lo han hecho, por ejemplo, en Madrid cuando entró la LOMCE. Querían que las programaciones fueran LOMCE. Y entonces invitaban a la gente de cursos pares a hacerla del curso actual o del posterior, pero eso lo decía la convocatoria. Entonces, si eso lo hacen, pues ya te ponen una tesitura. Ahí ya sí que hay que cambiarla. Porque evidentemente te están poniendo en una situación en la que si tú haces LOMCE, estás ya demostrando que no has querido cambiar nada. Todo eso ya me lo sé de situaciones en las que ha ocurrido. Por eso, lo único bueno de todo esto es que en diciembre sabremos muchas cosas, cosa que antes no era así. Bueno, lo de la tabla, importante. La tabla de las unidades didácticas es fundamental porque en la rúbrica del tribunal va a haber dos cosas. Para mí es fundamental que se traten todos los puntos obligatorios. Soy muy pesado con esto, pero cuando salís a exponer os digo, esto no lo has hecho, esto no lo has hecho, esto no lo has tratado. Ha habido situaciones en las que un tribunal quería suspender a una persona por motivos varios y no han podido suspenderlo. Y eso es muy triste porque es que eso no debe ocurrir así. Pero ha ocurrido. Querían suspenderlo y no pudieron. ¿Por qué? Porque trató todos los puntos, unos mejor, otros peor, pero todos. Y el 5 cayó. Y a esa persona se la querían cargar, por motivos varios, cosa que no debía ocurrir. Pero aprobó con un 5. En la rúbrica también va a aparecer cómo relacionan los elementos curriculares. Entonces, si tienes una tabla que lo relaciona, pues te va a obligar a cumplir eso, que es cómo lo relaciona. ¿Vale? Entonces, es importante, ¿eh? Y luego, pues facilita muchísimo la propia defensa. Que ya te lo tienes estructurado y ahí ya sabes qué cosas debes memorizar y qué cosas no. Un esquema de una tabla sería este, de los cursos pares, ¿vale? Sería empezar, por ejemplo, por la izquierda, por ejemplo, no tiene por qué ser obligatoriamente así, no quiero que estructuréis las tablas de una forma. Empezaríamos por contenidos y los contenidos los buscamos en el decreto autonómico correspondiente. Comunidad Valenciana, pues sería el anexo 1 del decreto 87 de 2015. Recuerdo, los objetivos de la unidad de aprendizaje o didácticos los redactáis vosotros y vosotras. Intentad que sean intuitivos, pocos, 4, 5, 6 y siguiendo taxonomía de Bloom. Siempre los mismos verbos en infinitivo. Y nunca dos infinitivos. ¿De acuerdo? Eso ya lo he dicho en el vídeo anterior, pero poner dos infinitivos es dos objetivos. Y eso no debe ocurrir. Entonces, si quieres resolver y razonar, no. Resolver razonando o razonar resolviendo, pero mejor quedaría lo otro, ¿no? Pero usáis un solo infinitivo, porque si no son dos objetivos. Entonces esa es la forma de evitar dos infinitivos. Y por lo tanto, evitando dos infinitivos, evitamos poner dos objetivos. Resolver razonando, no resolver y razonar, ¿vale? Después, competencias. En las convocatorias ponía competencias a secas, siempre hay trasfondos ideológicos detrás para no poner clave en algunas comunidades. Bueno, pues ponemos competencias. Como estamos en el 11, serían las competencias clave antiguas. No las anteriores de las claves, sino las claves hay antiguas y ahora los LOE. Entonces pondríais esa y es aconsejable que lo relacionéis. ¿Con qué siglas? Las siglas que ponga la comunidad autónoma, y si no hay siglas en la comunidad autónoma, nos vamos a la legislación estatal. Pero si nuestra comunidad autónoma ha puesto unas siglas, ponemos esas. Después, criterios de evaluación. Bueno, pues los criterios de evaluación nos van a servir para luego esos procedimientos de evaluación, esas rúbricas, ya detallar concretamente cómo vamos a evaluar cada uno de los instrumentos. Los estándares, yo ya no los pondría. No los pondría. Porque
El Real Decreto 984/2021 dice que están de manera testimonial, que son orientativos, que no son ya un referente de evaluación. El referente de evaluación es el criterio de evaluación. Eso facilita muchísimo las cosas. Es fácil evaluar por criterios, es muy chungo evaluar por estándares, porque salen muchísimos. Eso sí, nuestra redacción, la propia, sería de los indicadores de logro, que saldría 1, 2, 3, 4 de cada criterio de evaluación. Y son los que van dentro de la rúbrica, no van en infinitivo, van en presente, y lo que dicen, o sea, lo que se pretende es que respondan en qué grado se logra. O sea, pretenden responder siempre, casi siempre, a veces, nunca. Entonces, resuelve siempre, casi siempre, a veces, nunca. Calcula siempre, casi siempre, a veces, nunca. Organiza de esa forma. ¿Sí? ¿Sigue sirviendo el documento puente? ¿Qué? No. Sí. Aquí sí, quitando los estándares, que no sé si estaban por ahí, no recuerdo, pero ¿el documento puente sirve para años impares? No. Depende. Eso es un lujo, ¿eh? El documento puente de la Comunidad Valenciana es un documento que seguramente me pedirá mucha gente de otras comunidades. Eso es un lujo. Están redactados los términos de los indicadores de logro cuando realmente sois vosotros y vosotras los que los tenéis que redactar. Por lo tanto, no se trata de cogerlos tal cual y como está en el documento puente, que ni es ley ni es nada, son unas orientaciones, como está en el documento puente lo pongo. No, eso no lo digáis nunca, pero es un trabajo hecho del que os podéis beneficiar. ¿Eso para qué? ¿Para qué? Para las rúbricas. Para las rúbricas. ¿Qué es una rúbrica? Sí, Lo que utilizo para evaluar los criterios de evaluación a través de unos instrumentos de evaluación. O sea, el instrumento de evaluación permite evaluar el criterio que es el referente. O sea, yo no evalúo la libreta o el cuaderno de trabajo o el portfolio, no evalúo eso, ni evalúo la salida a la pizarra. Lo que evalúo es el criterio de evaluación que me permite evaluar la salida a la pizarra. Y entonces, ese criterio de evaluación que voy buscando y voy tachando para garantizar al tribunal que todos voy a evaluarlos a lo largo del curso, eso era cuando había programación. Si ahora no hay programación, porque estamos en una posición no eliminatoria y es unidad, sí que debo decirlo. A lo largo de todo el curso se evalúan todos los criterios de evaluación. Entonces estarían en la rúbrica. Aprovechar esos criterios, esos indicadores de logro, por lo menos la manera que están redactados. Luego le metéis el cambio que sea con los saberes básicos actuales si estáis en cursos impares o con las adaptaciones correspondientes si quitáis los estándares, que yo los quitaría. ¿Vale? Incluso hasta la forma de redactar los indicadores de logro nos permitían redactar esos indicadores de éxito para evaluar el proceso de la práctica docente, el cumplimiento de la programación, todo eso. Eso que sería, digamos, los fines que cumplimos como profesores y profesoras en la práctica docente y demás. ¿Habéis mirado el artículo 91 de la LOE? Todavía no. Pues eso, antes, o sea, el día... Artículo 91. Sí, artículo 91 de la LOE, que nunca se ha derogado ni con la LONCE ni con la LONLOE. Mirarlo a ver antes de dar la próxima clase en el instituto, es imprescindible mirarlo, ¿eh? Deberíais el primer día que trabajasteis haberlo visto. Bien, pues bueno, ¿cómo decir las cosas? Bueno, los contenidos de la unidad o la distribución temporal del curso están de acuerdo a la legislación vigente. Frases contundentes como estas debéis ser capaces de decirla, y ser capaces no es porque sea fácil o difícil la frase, sino porque si no estoy seguro de que realmente es verdad, se me va a notar que estoy mintiendo. Porque si al final esa unidad es así, porque en el libro de Anaya está de esa forma, perdonad que siempre digo Anaya, pero es que las letras de Anaya son típicas, son únicas, irrepetibles. Y yo he visto gente que me entregaba material y era, oye, esto está en Anaya 12, interlineado doble. O sea, ¿me entendéis la gracia, no? O sea, que intentéis en estas oposiciones que el material de verdad sea personal.
porque es una única unidad. Entonces, tenéis que también decir al tribunal con certeza que los contenidos de esa unidad didáctica seguro que están en la legislación vigente, sea la comunidad que sea el decreto autonómico que sea, en este caso el decreto 87. El problema no es la dificultad de la frase, es tener la certeza de que va a ser así. Cuidado que hay comunidades autónomas como Murcia, donde tienen unas tablitas de todo lo que no se da allí. ¿Entendéis lo que quiero deciros, no? Igual que en el vídeo lo comentas también. Claro, tienen una tabla en la que aquí no se ve proporcionalidad, y además es que se la dan a los tribunales. Fijaos en estos niveles, estos contenidos. No se dan, estos bloques no se dan, estos contenidos de tal bloque no se ven. Y entonces ya saben de dónde vienes. Pues mira, este viene de Castilla, este viene de Andalucía y este de la Comunidad Valenciana. Y también comentas que Anaya, la del editorial Anaya se pilla fácil. ¿Por qué se pilla fácil? No, es un ejemplo. A ver, porque tiene unos textos, un formato de letra y una forma de poner los puntos y guión y tal, que es muy característico. O sea, se ve desde aquí, ves que es de esa editorial. Entonces, como hay mucho material, pues de hecho, por ejemplo, en las evaluaciones, tú tienes un generador de evaluaciones y si no te gusta la pregunta 7, te la quitas y te la cambia. Está muy chulo, pero que no lo que os haga de primera no es lo que tenéis que quedaros con ello. Igual que de Santillana también tiene un estilo en la forma de presentarlo, pero la letra yo creo que es más normalita. Intentarle dar un toque personal vuestro, es decir, que todas las actividades de la unidad cumpliendo la posible norma que os obligan a tener, igual os obligan a un Arial 12 interlineado simple o interlineado doble, ya veremos, o un Times New Roman. Si os obligan a eso, cumplirlo, pero no os obligan a que, por ejemplo, pongáis punto y guión, o pongáis un recuadro de texto, pongáis un recuadro con un color, esas cosas, ¿vale? Entonces le podéis dar un toque personal. Importante, a partir de estos contenidos he redactado lo que decía en el vídeo, en primera persona del singular. No os de corte, no digáis yo he redactado, pero si decís he redactado. Parece una tontería, pero claro, es que yo veo a gente exponer que empieza a decir, además incluso opositoras, el profesor, y te imaginas a un tío con barba, ¿me entendéis lo que os digo? Y está ahí la opositora exponiendo y hablando del profesor, que no, yo, no lo digáis yo, pero he redactado los objetivos de la unidad de aprendizaje, que es lo que se logrará, los objetivos se logran, importante, los objetivos se logran al explicar o al impartir dichos contenidos, y contribuyen, porque son los objetivos de una unidad, son muy concretos, pero contribuyen al logro, al finalizar la etapa, de los objetivos generales de etapa, que están en el Real Decreto 1105 de 2014. Importante, esto varía y mucho según las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que redactan sus propios objetivos generales, hay que buscarlo a ver si es así, y por lo tanto tienen unos objetivos generales que no entran en contradicción con el Real Decreto, pero igual el Real Decreto tiene un número y tiene 3 más y hay unos que se separan en 2, otros se juntan, pero nunca puede entrar en contradicción. Hay otras comunidades que lo que hacen es añadir, por ejemplo Andalucía lo añadía 4, creo que eran 4, si lo estoy diciendo de memoria, que hacían referencia a la cultura y a la lengua, o sea, las características de la forma de hablar en Andalucía. Y añadía esos 4 a los que ya están en el Real Decreto. Cada comunidad lo hace de una manera. La Comunidad Valenciana lo que hace es decir que son los del Real Decreto. Afirma en un apartado que se llama Objetivos y Fines, que los objetivos son los del Real Decreto y los fines, olvidaros ya de ellos, mejor iros al artículo 91 de la LOE, que se conservará en el tiempo, los fines mejor fuera, esos ya están casi a punto de desaparecer porque eran 11, y decía cuáles eran las finalidades que debíamos cumplir como docentes. Mejor el artículo 91 LOE, que nos dice, ya os estoy haciendo spoiler, que os dice lo que debéis, los fines que tenéis como docentes, lo que debéis cumplir como docentes. Y de ahí podéis redactar los indicadores de éxito. Bueno, tengo un vídeo de YouTube que habla de eso. Se denomina rúbricas no sé si es de los indicadores de éxito o algo así. Si no os gusta el nombre de rúbricas, también podéis llamarlo, ¿cómo se llama? Lo tengo en el vídeo.
creo es un término matemático, ahora no caigo yo. Ya os lo diré. Yo os lo diré, si me acuerdo a lo largo de la exposición. Es que hay gente que lo de rúbrica no le mola mucho, aunque es el término del que más se habla. No sé si es... Luego me acordaré. Bueno, pues importante, ¿de acuerdo? Mirar bien la comunidad autónoma lo que dice acerca de esos objetivos generales de etapa. Que se logran, cuidado, se logran al finalizar la etapa. No pensemos que en primero de la ESO ya se logran, no. Al finalizar la etapa. Son las competencias clave, ¿no? Las competencias claves se adquieren al finalizar la etapa. Al finalizar la etapa. Sí, ahora en la LOMLOE lo que habla es en otros términos, pero bueno, básicamente lo mismo. Al finalizar es como un punto de partida al finalizar una etapa y luego para la siguiente. Entonces, en los cursos pares no se utiliza nada la LOMLOE. Se utiliza la evaluación, el Real Decreto de Evaluación. Ese sí, para todo el mundo. Son los criterios de evaluación, ¿no? No, la forma de evaluar. La forma de evaluar. La manera de promocionar, de titular. Solo eso. Bueno, todo, o sea, la evaluación entera cambia. Para todo el mundo es LOMLOE. Vale. Solo. Digo para los cursos pares. Y para los impares tienes que aplicar la LOMLOE. Sí. Pero los pares no. Sí. La LOMLOE de evaluación para todos. Sí, todo lo demás. La evaluación, eso está claro. Pero digo lo demás. El Real Decreto 87, todo lo demás, si haces cursos pares, sí, es la LOMLOE. Lo mantienes con la LOMLOE. Pero en los cursos impares, ¿mantienes también? En los cursos impares no. Ya es la LOMLOE, claro. Eso ya lo estamos diciendo, por eso vimos al principio. Pero aquí quiero aclarar que son muchas leyes. Rúbricas o matrices de datos. Me acabo de acordar. ¿Os gusta más, no? Sí. Venga, pues ya está. Marín, es que no me venía. Bien. Contribuiremos a la adquisición de las siguientes competencias clave. Contribuiremos a adquirir, no solo nosotros desde nuestra materia lo hacemos, lo hacen todas las materias, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, para evaluar el logro de los objetivos estamos hablando del 11, años pares, luego cambiará un poco la forma de redactarlo. Para evaluar el logro de los objetivos, teniendo en cuenta el referente, propongo unos indicadores de logro, redacto, lo que queráis decir, pero lo hago yo propongo, ¿vale? Como tomo yo la decisión y lo hago yo, lo digo en primera persona del singular, que irán dentro de las rúbricas con las que evaluaremos y calificaremos los diferentes instrumentos de evaluación. Nada de evalúo la salida a la pizarra, no, evalúo los criterios de evaluación a través de la salida a la pizarra. Que la salida a la pizarra es el instrumento de evaluación, ¿vale? Queda claro, ¿no? Porque antiguamente se decía eso, la evaluación del cuaderno, la evaluación de la libreta, la evaluación del portfolio, esas cosas. ¿Esto se puede decir indicador de logro o de éxito? No, de logro es para alumnos, de éxito para los profesores, ¿no? Aunque mirar las comunidades autónomas, que hay de hecho, si traduces al valencià te arma el partido, o sea que es parecida la palabra. Es un lío que no vea. Vale. Entonces, mirar bien en las comunidades, pero bueno, en principio indicadores de logro para el alumno, éxito, profesor. Sí. Y lo de éxito en algunas comunidades, en otras simplemente te dicen evaluar la práctica docente, ¿vale? Pero bueno, la comunidad valenciana es éxito docente. Éxito docente, sí. Bien, lo de las tablas. Mi consejo, siempre hay que hacer el máximo de divisiones para cualquier tabla en horizontal, para que el tribunal, en esa rúbrica que tiene, diga, efectivamente relaciona todo. Estos irán fuera. Mi consejo es que vayan fuera. Entonces, claro, por ejemplo, evaluar con un solo indicador de éxito 3 objetivos me parece poco. Ya que los redacto yo, pondría alguno más, ¿vale? Pero bueno, esto también depende de cada unidad didáctica. En el momento que dividiera, por ejemplo, en 4, ya habría un objetivo que se relaciona con un contenido, 2 objetivos con un contenido. Si aquí pudiera meter 2 criterios de evaluación, mejor, podría dividir aquí, a lo mejor, o si meto 3, pues a lo mejor este tendría 2 y este 1, o este 2 y este 1. Y aquí esta es la matrícula. La matrícula
si viene en la legislación, o sea, BL1, si viene como tal en la legislación autonómica lo pongo así, y si no, con un poco de lógica. Que no haya dos matrículas iguales refiriéndose, por ejemplo, a dos elementos curriculares diferentes, y si me lo invento de una forma que sea fácil de recordar para mí. ¿De acuerdo? Igual que las competencias claves, si hay unas siglas en el decreto autonómico, uso esas siglas. Si hay una, no hay en el autonómico, me voy al estatal y uso las mismas siglas. Si no hay siglas, decido yo cuáles. Igual que los objetivos de la unidad 1, 2, 3, pues hombre, si en la unidad 8 también podría poner UA 8.1. O sea, lo que para vosotros y vosotras sea más cómodo de hacer. Objetivo de aprendizaje de la unidad 8, el segundo, ¿cuál es? Pues OA.8.2. Lo que sea más fácil. Pero bueno, eso cuando haga la revisión yo veo cómo lo habéis hecho, y si entra en contradicción con la matrícula de la legislación os lo hago saber, y si veo que hay una manera más fácil de recordarlo, pues también os lo indico. Espera un momento, lo que os decía, indicadores de éxito, ya que lo redactáis yo pondría alguno más, y luego estructurar, si os venís a la derecha al quitar esto, pues podéis estructurar por sesiones. Igual el objetivo 1 se ve en la sesión 1, 2, 3 y demás. Solamente quitar los estándares. Yo quitaría los estándares. Sí, pero las competencias se tienen que dejar. Sí, obviamente. claro. Sí, los estándares. Fuera los estándares. O sea, ya que la legislación dice que son simplemente orientativos, si queremos, yo los quitaría. Pero por eso nos irán de logro. Indicadores de logro, estás evaluando al alumno. Ah, sí, bueno, Sí, eso está mal, eso es un copia pega. La primera Sí, transferencia sí, es ponía que el logro. valenciano Por hace eso eso. yo digo, no sé. Es de logro, es de logro. Pero de todas formas lo miraremos bien en la legislación, en la convocatoria, a ver qué dice, y aún así si en la convocatoria no aparece como tal, es algo extra que yo incluyo. Importante, si estructuráis por sesiones, pues podéis poner aquí las sesiones o en el lado izquierdo, donde os resulte más cómodo. ¿Se lee ahí que era de estándar o qué? Estándares de aprendizaje evaluables. Fuera. Eso fuera. Repito, podéis poner a la derecha o a la izquierda, estructurar por sesiones. Creo que es la manera más cómoda. Pero hay gente que lo hace por actividades de enseñanza-aprendizaje, como vosotros y vosotras queráis. Eso ya es muy personal, y luego hay veces que cuando os veo exponer, pues en fin, digo, mira, mejor cambia esto porque esto no se te da bien memorizarlo y es mejor ponerlo de otra manera. Solo hay que incluir los elementos curriculares. Estaría bien que hubiera una tabla simplificada con la relación entre elementos curriculares y luego una un poco más grande, un poco más amplia. Que sería algo así, puede haber un mogollón de cosas. Si esto está dentro de un texto obligatorio en el que nos dicen que las tablas, esto es una tradición en la Comunidad Valenciana y en alguna otra comunidad, donde meter las cosas en tablas te supone un beneficio de mejorar, o sea, reducir el espacio. La Comunidad Valenciana lo que te decía era que las tablas pueden tener interlineado simple, cosa que es absurda, o sea, sería mucho más fácil para evitar defectos de forma que todo fuera en interlineado simple y ya está. Y creo que en Andalucía era que las tablas podían ir en tamaño 10 en vez de 12. Creo que en Andalucía. O sea, ha habido algún caso en comunidades autónomas. La conclusión, si meter las cosas en tablas me supone una ventaja para ganar espacio, pero porque reduzco el tamaño de letra o el interlineado, debe ser tabla de verdad. Es decir, esto, por ejemplo, está al límite de ser una tabla. Y esto más o menos. Entonces, mucho cuidado que no sean cuadritos de texto donde meto cosas sin relacionar. Por eso es tan importante que las cosas estén relacionadas izquierda a derecha. Cuidado si eso sí, según sea la convocatoria lo diré. Si es así, pues las tablas intentar que tengan al menos 3 columnas. Porque ha habido veces que se ha dicho, esto no es una tabla porque las columnas no tienen relación. O sea, lo único que estás haciendo a lo mejor en la de la izquierda es enumerar 1, 2, 3. 1, 2, 3 no tiene. Si metéis más columnas, pues entonces es más difícil que os echen una tabla para atrás. Cuidado con los defectos de forma, ¿eh? Y aquí tenéis un montón de cosas que se pueden añadir. Recursos didácticos, muy importantes en las unidades didácticas, relación con otras materias, relación con otros bloques de contenidos en la propia materia. También los elementos transversales habrá que ver
porque en la LOE prácticamente desaparecen, pero siguen apareciendo una única vez, y dice básicamente que los centros educativos decidirán cómo los incorporan en las programaciones, es decir, no desaparecen del todo, pero están ahí casi a punto de desaparecer. En las últimas convocatorias aparecían, ya veremos en estas si los elementos transversales siguen, no siguen y demás. ¿Cómo los podéis estructurar? Pues yo aconsejaría, pues como están en el 11. Parece una contradicción, pero ya que tiene una estructura, pues lo hacemos más o menos igual. O si no, como estaban en la LOE. Pero vamos, que los tengáis organizados por temáticas, ¿vale? Educación en valores, TICs y demás, ¿vale? Esa es un poco la idea. Y luego, pues, los procedimientos de evaluación, pues básicamente eso sí que va a estar como un punto obligado. Lo que hay que decir es todo lo que planteo la unidad didáctica, desde actividades de enseñanza-aprendizaje, actividades de refuerzo, actividades de ampliación, actividades de evaluación, todo lo que planteo, qué procedimientos de evaluación van a tener, cómo voy a evaluarlo. Esa es un poco la idea. Víctor, en la última columna, Sí. ¿no le has comentado al compañero indicadores de logro? Sí, lo he dicho, que eso se ha acordado, es de logro. Pero bueno, que hay convocatorias donde aparecen, hay legislación donde aparece como tal y hay otras comunidades donde no dice nada, por lo tanto tú puedes, el término indicador es común a todos Y luego, pero bueno, eso ya lo habíamos comentado. Sí, no, pero luego ahí hablas que, aunque sea de la unidad 8, que es esa, tú puedes, ahí creo que pones que vas a evaluar la 8, la 10 y la 11. A ver, eso es una cuestión que depende de cómo tú estructures en la programación didáctica. Se permite hacer eso. Claro, ¿qué problema hay? No, porque hay veces de que una unidad, igual tenías que centrarte a esa unidad. Claro, es que ahora, el problema es que ahora es una unidad, no sacas una bola, entonces eso hay que pensarlo bien cómo se hace. Pero si tú tienes un criterio de evaluación que se evalúa en 2 unidades, ¿qué es lo más lógico? ¿Hacer un examen de 2 unidades o uno en cada unidad? Pues no lo sé, depende de tu criterio. Eso en el grupo de WhatsApp era un poquito lo que se preguntaba, lo de poner los límites y tal, decídelo tú, pero con coherencia. Yo no pondría límites, ¿eh? No diría, pues, con un 3,5 no hago media, eso yo no lo haría nunca y menos en unas oposiciones. No, pero eso de todas formas cuando viene la inspectora te viene. Bueno, pero yo, si os fijáis en el grupo, lo que dije fue, si necesitáis alguna vez que os dé argumentos, yo os los doy. Pero no los voy a decir en un grupo de oposiciones para que alguien lo suspendan y luego diga, oye, que es que tú dijiste... Yo eso me lo reservo. Y doy argumentos para no poner límites. Porque poner límites al final es un problema. ¿Por qué un 3,5 y no un 4 y no un 2? ¿Por qué haces una media? Lo mejor es que la media lo que salga. Y si el examen está valiendo poco, que el examen valga más. Es tan sencillo como eso. Eso genera muchos problemas en un montón de institutos. El que vienen, reclaman, especialmente, fijaros el problemón que es a alguien que le sale la media aprobada. Si a alguien le sale la media aprobada, va a inspección y eso lo ve el inspector o la inspectora y dice, esta persona está aprobada, ¿de dónde está? O sea, no está el mercado para tirar la mercancía. O sea, a una persona que le da la media aprobada lo suspendes, ¿está la cosa para eso? Es un poco irónico, pero es real, ¿no? O sea, la inspección le dice, mira, las medias le salen 5,2. Se podían aplicar en el... A mi hija le pasaba el año pasado, por unos límites de esos... Hasta el último momento no sabía si iban a quedar 2 en cuarto de la ESO y la nota mínima que tuvo fue un 6. ¿Cómo lo explicáis? Porque una vez que sobrepasó el listón del 3,5 que ponían esos 2 departamentos, la media le daba 6. O sea, de un 4 a un 6, un salto. Pero eso lo aplican en la docencia. Eso le pasó a mi hija. Eso lo aplican en un instituto, pero luego... Pasó el 3,5, un 6. Ya, ¿Cómo te lo comes? Que digo que lo aplican en un instituto, pero luego en la oposición se olvidan. Aquí no vale. Para los opositores, claro, hombre. Aquí no vale. Es para que aprendáis y no lo hagáis luego. Si no, con un 2,5 te hacen media. Sí, pero si sacas un 1 y un 9, no. No hacen nada. Son muy listos. ¿Qué te pasa a ti? Sé que son muy listos. A mí me pasa eso. Bueno, pues para que veáis lo que se siente, no lo hagáis a vosotros. Criterio de evaluación cuando a mí me interesa, cuando no, aplico otra. Pero es que al final, mira, el epígrafe de el problema, si no te gustan estos valores, espera, pero yo lo voy a dar, son unos sinvergüenzas. Pero yo voy a dar la vuelta a esto, venga, no, que estas van a ser tus ojos, que estas van a ser tus ojos, que en este caso hacen media todo el mundo, por lo tanto, en estas no hay excusa.
Una cosa, lo voy a dar la vuelta. ¿Qué ocurriría si yo pongo un 3,5 en una unidad como esta que se denomina representación gráfica de funciones? Yo estoy afirmando que como no ha sacado en esta unidad didáctica un 3,5, me lo cargo. Y entonces el tribunal podría preguntarme, es que usted no va a ver funciones en todo el curso. Cuando resuelva sistemas de ecuaciones no va a haber funciones, ¿verdad? Pues claro, entonces esas funciones que están en los sistemas para averiguar una solución no le vale para hacer media con esta unidad que está suspensa con un 3,5, entonces estaríamos afirmando que nuestros contenidos son estancos y no transversales. Si son transversales, las funciones irán apareciendo a lo largo de todo el curso. Pues transversal es como que salta de... Claro que yo no veo funciones solo en el bloque de funciones, sino que cuando yo resuelvo ecuaciones, veo funciones. Claro, y si veo ecuaciones de segundo grado, veo funciones, como debe ser. Entonces, como yo lo hago transversal, no pongo límite de nota. A ver, habréis oído en más de una evaluación decir a los departamentos lingüísticos que, como no ha leído el libro, suspenso. ¿Y cuánto vale el libro? Un 10%. Pues a ver, aclararos de una puñetera vez. Si el libro es importante, ponle un 30%. Ya verás cómo se lee en el libro. Pero ahora tú le estás dando un 10% a un libro, se lo leen, les vale la nota para nada, pero si no te lo lees te suspendo. Hombre, eso es hacer trampa, ¿no? ¿Entendéis? Eso en muchas evaluaciones lo habéis oído y lo habéis escuchado. El famoso libro, no ha leído el libro. No ha leído el libro, que vale un 10%, lo suspendo. Pues debe haber una coherencia en los criterios. Si el libro es tan importante, pues, o si no, hace un examen del libro, si es tan fácil como eso. ¿Se ha leído el libro? Sí, no, y ahora un examen para ver si se lo ha leído. Y entonces estoy dando un valor, una comprobación de que efectivamente el libro se ha leído, le puedo dar otro valor diferente y ya no es lo mismo. Entonces al final la distribución de esos porcentajes, esa ponderación que hagáis de cada criterio de evaluación debe ser coherente. Lo que no puede ser es que un criterio que vale un 0,1% o un 10% o lo que sea, luego sirva de veto para no aprobar el curso. ¿Vale? ¿Veis un poquito cómo dándole la vuelta el tribunal nos puede pillar por todos los sitios? Consejo, no pongáis límites, ¿vale? Bueno, estos son ideas, pero os aconsejo que no hagáis esta tabla. Porque esta tabla la va a hacer mucha gente, claro, obvio. Tenéis que darle vuestro toque personal. Luego son lo que... Por eso decís, no, es que ¿cuántas horas se dan a la semana? 4 horas, si es que esto es lo menos importante. Si lo más importante es cuando yo reviso vuestra unidad didáctica y digo, mira, esto mejor ponlo así. Veo que tienes estructurado por actividades súper bien, un proyecto no sé qué, olvídate de las sesiones. Estructura por actividades, proyectos, ese problema abierto tan chulo que tienes, y en cambio otra persona estructura por sesiones, porque lo tiene mucho mejor por sesiones. ¿Vale? Esa es un poquito la idea, ¿vale? Que luego ya a cada persona le diré lo que debe hacer. Bueno, sea como sea, si hay que entregar un documento escrito, si no hay que entregarlo, si tengo que exponer la tabla, es como el esqueleto de la defensa, de la exposición, perdón. Entonces, os aconsejo que esa tabla la mantengáis. Y ya me lo agradeceréis porque yo estoy seguro que de una forma u otra esto va a ser muy útil. Bueno, y ahora vamos a los cursos impares, esos que los claustros dicen que van a valorar tanto. Bueno, pues por si acaso ya lo sabéis. Es importante la opinión. Bueno, pues esta sería una tabla LOE, contenidos guión o barra, saberes básicos. Usáis los dos términos. De hecho, la LOE habla de saberes básicos o contenidos. Objetivos de unidad o de aprendizaje, los redactáis vosotros como intuitivos, pocos y taxonomía de Bloom. Y si puede ser el último que contenga alguna aplicación. Utilizar aplicaciones informáticas para representar gráficas. ¿De acuerdo? Vale. O en la representación, he dicho dos infinitivos. En la representación de funciones. ¿Vale? Así no hay duda de que son un objetivo. Después, ahora viene lo bueno. Si hay algo bueno en toda esta terminología de la LOE, yo de verdad hay una cosa que a mí me encanta y es las competencias específicas. Porque nos facilitan el trabajo. Nos dicen desde el punto de vista de matemáticas de qué manera puedo contribuir a
alcanzar las competencias clave. Pero en unos términos matemáticos, nos redactan, no nos obligan a hacerlo de una forma, no es como los estándares que nos decían, hazlo así, sí o sí. No, es un poco, a ver, hay gente que dice, no, es que es muy flexible, tengo que tomar decisiones, a ver esto, eso es bueno, pero es bueno que esas decisiones se tomen con criterios matemáticos. No antes que decías, vale, tengo que lograr una competencia lingüística, ¿cómo lo hago en matemáticas? O ¿cómo lo hago en física y química? O ¿cómo lo hago en educación plástica y visual? Y ya tenías que tú darle vueltas, a ver ese enunciado, a ver ese artículo científico, a ver esa práctica que hago bien en informática o bien en el laboratorio, cómo me las apaño para redactar. Y si además tiene que ser plurilingüe, pues a ver, plurilingüe, ¿cómo lo puedo lograr? Pues en todos los artículos científicos hay un astra, ¿no? Pues en inglés, perfecto, pues mira, una idea que puede ser útil. Pero las competencias específicas, yo pondría competencias específicas y la relación con las competencias clave. Si en la legislación está, en la autonómica, lo ponéis como en la autonómica, si no en la estatal, y si no, si es flexible, que es lo que os estáis quejando casi todo el mundo, es que es muy flexible, perfecto, no pongáis barbaridades, no pongáis cosas que no se puedan demostrar fácilmente, ¿me entendéis lo que os quiero decir, no? O sea, es decir, si yo estoy representando gráficamente y quiero hablar de algo lingüístico, pues está claro lo que tengo que hacer. La gráfica representa un enunciado puede representar una gráfica y también puede haber una expresión algebraica que es una forma, un lenguaje algebraico que se puede traducir a un enunciado o se puede traducir a una gráfica. Eso es fácil, eso el tribunal se lo va a creer, pero a lo mejor otra cosa no. Entonces, usar la coherencia. De todas formas ya me encargaré yo de lo que vea que no tiene sentido, ya lo haré saber y veremos la forma de resolverlo. Yo relacionaría competencias específicas y competencias clave, pero las nuevas, las nuevas, la LOMLOE. Después, criterios de evaluación, pues lo mismo, dividiendo en el decreto 107, bueno, el decreto autonómico correspondiente, los criterios de evaluación que aparezcan y relacionarlos, pues nuevamente lo mismo. Evidentemente, si el criterio de evaluación no habla nada de la unidad didáctica, ese no puede estar. Si puede estar pero con calzador, pues igual no es lo mejor ponerlo. Y si yo voy a decir una unidad didáctica concreta, pues voy a poner los criterios de evaluación que claramente casan con esa unidad. Fijaros lo que pasaba con la programación didáctica. Con la programación didáctica cogíamos y empezábamos, este criterio de evaluación ya lo he tratado, este también, y luego quedaban dos que no cuadraban con ninguna y los poníamos pues en esas dos que nunca íbamos a coger, ¿no? Había dos unidades malditas que nunca las cogíamos, ¿no? Pues ahí los criterios de evaluación que no casan con nada. Eso ahora no nos ocurre, pues hombre, coger en la unidad didáctica correspondiente los que claramente hablan de esa unidad, ¿vale? Tener un poco de picaresca en eso, porque... Y si luego nos hacen la jugada de ponernos una oposición eliminatoria, primero, pues ojalá nos haga esa unidad que tenemos tan currada que pensábamos que era la única que nos iban a pedir. Pues vamos a verlo por ese lado. De todas formas, siempre aconsejé, cuando preparaba para la situación anterior, o la eliminatoria, como queréis llamarlo, que la programación sí o sí se llevara súper bien, esa media hora de defensa, y que al menos una unidad didáctica se llevara bien para tener la estructura mental de cómo voy a exponer la unidad didáctica. O sea, que hubiera una de ejemplo. Yo siempre lo he dicho, una unidad favorita, ejemplo, incluso el término estrella lo he empleado, que luego nos sirve para replicar esa estructura en el resto, y hasta donde podamos llegar. Entonces, en este caso sería un poco al revés. Ya tengo la unidad ejemplo, si me obligan a hacer más, pues esperemos que no cambie. Esperemos que no y que se sepan las cosas pronto, que es lo importante. Bueno, y los indicadores de logro, ya sabéis, los redactáis a vuestra manera. Estamos en años impares, coger el documento puente. Cogerlo sin ningún miedo. Además, el documento puente, el de primaria, servía para algo. Pregunta ya de 10, El documento puente de primaria nos sirve a nosotros en una unidad de segundo de la ESO para algo. ¿Para qué? A lo mejor para los ACIS. Perfecto, claro, para las adaptaciones curriculares individuales significativas, perfecto. Yo cojo, ¿qué desfase curricular tiene este alumno o esta alumna? 4 años. Estoy en segundo de la ESO,
primero, sexto, quinto, hasta el año que sea. Y ahí me voy a los indicadores de logro, pero yo no digo que los he sacado del documento puente, que es el 11, por favor no lo digáis, secreto. Pero como los indicadores de logro los redacto a mi manera, pues me sirve muy bien para fijarme. Yo sé que incluso de otras comunidades van a decir, oye, ¿qué es eso del documento puente? Y yo lo voy a mandar, claro. Y quien vaya a otra comunidad, lo mismo. O sea, si os presentáis a otro sitio y tenéis el documento puente, pues tenéis ya redactadas, las rúbricas sirven igual. Lo único, habrá que cambiar algunas cosillas, pues que a lo mejor en una comunidad se ve de una forma u otra. Fijaros que la flexibilidad que hay en los cursos primero, segundo y tercero de la ESO, que se puede distribuir en los 3 cursos, un poquito a nuestro gusto, pero con una lógica, pues eso nos va a poder permitir saltar de unas comunidades a otras con más facilidad que antes. Eso es muy importante, ¿eh? Pero bueno, ya lo iremos viendo eso. Bien, ¿y cómo se debe decir esto? Pues decimos que los saberes básicos o contenidos de todos los cursos están de acuerdo a los decretos autonómicos correspondientes. No es difícil decir la frase, lo difícil es tener la certeza de que es verdad. Y para eso lo único que hay que hacer es cogerse el decreto autonómico y ver qué saberes básicos están en cada nivel. ¿Que me permite distribuirlo en primero, segundo y tercero? Pues mejor. Si ya tengo la distribución del tercero antiguo, del primero antiguo, pues si entra dentro del margen de maniobra que me dejan, lo mantengo igual. ¿Qué es lo que están haciendo la mayoría de los departamentos? De hecho, el destrozo que hay en biología y geología entre primero y tercero de la ESO se está resolviendo en la mayoría de los casos dejando las cosas como estaban. Por lo tanto, cuidado, porque lo de cursos pares e impares en especialidades con doble nombre, con doble, digamos, doble especialidad, está suponiendo mucho problema, porque no es tan fácil como decir, me cojo un año impar. Es que a lo mejor ese año impar, precisamente los bloques de contenidos no me gustan nada. Y ya en geografía e historia no te cuento. Pues si te gusta la geografía, igual coger un año impar te implica un problema, porque tienes que dar historia. ¿Entendéis un poco la historia? Es una duda que, a ver, me ha venido ahora a la cabeza, con la ley nueva, con la LOMLOE, Sí. los contenidos que tiene la materia, ¿hay algún contenido que no necesariamente se tenga que adaptar a un curso y pueda repartirlo a otro? Claro, ahí estamos en lo que os estaba diciendo de el yo, nosotros y ellos, o de forma impersonal. Porque entonces claro, un se currículum supone, fijo no hay de materia. claro, por pero, curso. pero ahora viene lo bueno, y es que se supone que quien ha tomado esa decisión es tu departamento, por lo tanto hay que hablar en primera persona del plural y plantearlo como un supuesto. Ahora, viene lo bueno. ¿Por qué el comodín del contexto? Pero Lo ya que no es digo el yo departamento, siempre. sino es la ley en sí que te permite. Claro, pero como la ley te lo permite, es tu departamento el que tiene que decide. decidir. Claro, entonces en esa unidad didáctica debes plantear el supuesto de que en el contexto que tú estás planteando se ha tomado esa decisión. Y mucho mejor si es verdad. Y lo vas a saber porque es el contexto del instituto en el que estás este curso. Por eso yo, de unos años para acá, antes no. Antes si alguien iba a Castilla-La Mancha decía, pon que el instituto se llama Instituto de cuyo nombre no quiero acordarme. Yo decía eso, y había títulos así, o incógnita, Instituto Incógnita, tal, y se jugaba al despiste. O si en una localidad había 2 o 3 institutos que no se supiera, que pudiera ser, antes yo recomendaba eso. Pero de un tiempo a esta parte planteo que el contexto sea un instituto con nombres y apellidos. ¿Por qué? Primero, porque en las rúbricas suele estar que si está bien contextualizada la programación y la unidad. Eso empezó a hacerlo Baleares para ver quién era autóctono y quién no, y entonces el que venía de otro lado, pues como no contextualizaba un centro, porque vete a saber cómo es un instituto de Mallorca, como no hayas ido allí no lo sabes. O sea, es que no tienen ni siquiera, es que están muy aislados, las cosas como son. Entonces empezó a hacerlo Baleares y yo ya empecé a aconsejar a la gente que el contexto fuera concreto. Pero ahora más todavía, porque claro, yo no sé la decisión que se ha tomado en otro instituto bien, al 100%, y por qué se ha hecho, si yo no estoy allí. Pero si el tribunal me dice, es que no me parece bien, pero es que en este instituto el departamento lo ha decidido así, y yo el contexto que he planteado es el instituto tal.
En otros se puede haber tomado otra decisión. Y es más, además puedes saber los motivos por los que se ha tomado eso. Pues los motivos por los que se ha tomado esa decisión es porque como el alumnado sale tan bien preparado de los ámbitos, pues entonces en segundo de la ESO metemos mucha caña. No, es broma. A ver, es un ejemplo para reírnos un poco. O como las matemáticas no están en el ámbito, sino que están en tecnología y biología, que podría ser, pues entonces en segundo de la ESO se ha planteado esto. O como las matemáticas están en el ámbito, en tercero de la ESO, y ya lo dieron hace 2 años ámbitos, pues entonces hemos considerado que este contenido no se ha visto suficientemente bien y tal, lo que queráis, pero eso se ha dicho en el departamento. ¿Por qué esto se da en este nivel y no se ve en este otro? Yo estoy alucinando que en tercero de la ESO no saben hacer un diagrama de árbol. Es que no Un te da diagrama tiempo. de árbol. Nunca te da tiempo. No lo han visto, nunca. No te da tiempo. Pero ahora están alucinados porque es divertidísimo. Claro que es divertido. Es que hay partes de la matemática que son muy divertidas y muy visuales y muy entretenidas. Si pones ejemplos, pues yo qué sé. Si hay un partido de baloncesto, una final, pues aprovechas y ¿cuál es la probabilidad de encestar un triple? Y entonces ya a partir de ahí planteas un problema de 3 seguidos, encestar al menos 2, tal. Entonces, intentar un poco llevarlos a nuestro terreno. Pero es curioso. Y esto cuando te ponen cara de póker y de verdad es que no lo han visto nunca, es como cuando en primero de la ESO no saben lo que es una diagonal, pues obviamente no han visto geometría. Está clarísimo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en un departamento se puede tomar una decisión por una serie de circunstancias. Y en el tribunal no se puede decir nada. Si el contexto realmente ha tomado esa decisión, a ver, no le digas a... A ver, pero tú no le digas al tribunal, Zasca, oye, que tú le dices que en otro contexto lo que te está planteando seguramente se haya decidido o sea lo más correcto, pero en el contexto en el que estoy yo, en el centro que yo estoy contextualizando, la decisión ha sido esta por esto y esa es la ampliación que tú haces. Cuando el tribunal te pregunte, debes ampliar la respuesta. Tú en un principio en la exposición has dicho que estos contenidos, estos saberes se van a ver en tal nivel porque el departamento lo ha decidido o por decisión del departamento, lo dices en primera persona del plural, pero cuando te pregunta el tribunal ya dicen los argumentos y sería bueno que los supieras. En las reuniones de departamento de inicio de curso, ¿por qué se ha decidido esto? ¿O qué bloque de contenidos va al último? ¿Por qué? Si hay que sacrificar un bloque de contenidos, ¿cuál sacrificamos? ¿Cuál? La geometría, ¿no? Total. A ver, si el tribunal os dice eso, decir que ninguno. Bajo ningún concepto, la respuesta correcta es ninguno. Yo no sacrifico ninguno, reprogramo y voy cumpliendo. Y lo único que puedo hacer es darlo en un grado de profundidad menor, pero dar todos los bloques. No puedo sacrificar ninguno. Os habrían pillado, ya la geometría, no, las funciones, no, la estadística total, ¿para qué sirve? Y ya, si son dobles especialidades, los de física y química, pues mira, ya me quito la física, yo soy químico, o al revés, ¿no? Y si eres biología y geología, lo mismo, geografía e historia, pues mira, como soy de historia, me quito la geografía, ¿no? Eso no, hay que dar todos, y que nunca os saquen de esa afirmación. Y dice, ¿usted da todos los temas en el curso? ¿Temas? No, sí. los temas son de las unidades. Las unidades didácticas. ¿Usted da todas las unidades en el tema? Sí, las di todas. Mentira, pero no, sí las doy todas. Sí, pero en realidad es mentira, pero le dice que sí. ¿Sabes lo que dije yo? ¿Sabes lo que yo dije en Murcia? ¿Sabes lo que dije yo en Murcia? Me preguntaron eso. Me preguntaron eso y yo dije, digo, y ellos saben que no. Yo dije, ellos mismos saben que no. Yo dije, sí. no, escúchame. Y os mentirlo. Que no es mentira, que sí que lo da. Es que no lo da. Están mintiendo el del tribunal y están mintiendo el opositor. Ellos saben que no las da y tú tampoco. Que sí que lo das. Y estás diciendo como dos tontos. Sí, las doy. Pero si tú sabes que no las doy, si tú no las das. Es que es de chiste lo de la programación. Es que es verdad. Escúchame, que sí que lo das. No se da. Te explico Tú cómo. de 15 temas de 7, 8. Temas no, unidades didácticas. Luego están mintiendo el opositor y como 6 tontos, 5 y 1, dicen, sí las doy.
Y tú sabes que están mintiendo y ellos te están diciendo, yo sé que están mintiendo, hijo mío. Pero le gusta oír eso. Es que es una porquería. A ver, tú imagínate que a ti te ponen de comer primer plato, segundo y tercero y no te da tiempo a comerte. ¿Sería lógico solo comerte el primer plato y dejarte lo demás? ¿O comer un poquito de cada plato y por lo menos probar todos? ¿Tú qué harías? Me probaría todo un poco. Pues ya está, de todo un poco, ya tienes la respuesta. Hay que probar de todo un poco. Sí, una cosa es lo que tú digas y otra cosa... No, lo que se trata es de que llegando... Escúchame, no. Pero es que no es así. Escúchame, tú no das todas las unidades. Y entonces... Ya, pero tú me estás diciendo una cosa que es lógica que hay que decirle... Pero que no es lo que hay que decirle, es que lo lógico no, es lo que hay que decirle. Si llega el 1 de noviembre y tú ves que no estás cumpliendo lo programado, es que tienes que reprogramar. ¿Quién de aquí da todos los temas? Pero que no son temas, unidades las unidades. Escúchame. ¿Quién de aquí da todas las unidades? Le doy 1.000 euros. Que no las hace nadie. Déjame hablar. Mira, la cuestión está en que si tú ves que no te da tiempo, tienes que darlo en un grado de profundidad menor. Punto. Pero no se hace. Ninguno lo hace. Pero es que lo que no puede ser es que sistemáticamente haya... No lo da nadie. No me parece. Para empezar, que no lo da nadie. ¿Tú alguna vez has dado a la vez gráficas y a continuación estadística para meter rápidamente los gráficos estadísticos como un apartado de las funciones? ¿Lo has hecho alguna vez o no? Depende del curso. Si haces eso, te ganas 2 semanas. Depende del curso, pero no se dan todas las unidades. Y me puedes contar misa o lo que tú quieras. Y el tribunal me puede decir. Pues la respuesta es que sí que se pueden dar. Una cosa es que sí que se puedan dar y otras cosas que se den. Pues si no se dan. Pues si tú no lo das es porque algo no estás haciendo bien. No, señor, ninguno de aquí lo da. Pero si lo que tienes que hacer, pues eso no es así. Las 15 unidades. Escúchame, que sí que da tiempo. Las 15 unidades. La clave está en que cada vez que haya un desfase en tu programado, tienes que reprogramar. Si yo puedo dar todas, las doy 10 días, la profundidad es -4, pero tú no das la materia como Dios manda. Entonces no contarme con tochinos. Pero que no es así. Pero que no es ese Víctor, el problema. que no es así. Que el problema es que tú lo que no puedes dar es un bloque de contenidos, lo das súper bien y el resto no te da tiempo. Eso es lo que no tiene sentido. Porque entonces llega un momento que van teniendo lagunas completas en todos los institutos que estáis, todos los docentes que he estado, el 99,9 hace lo que yo. Y no contame otra cosa que no es así. Pues que eso es así. Pues no es correcto. Pues eso es así. Lo que dices tú no es correcto. Pero eso es así. Perdona que te diga, porque pero lo que eso tú es así. no puedes... Que no es así, hombre. Vale, vamos a ver. Entre darte una todo... cosa... Escúchame, déjame hablar a mí ahora. Sí, pero no es así. Déjame hablar a mí ahora. Mira, es muy sencillo. Entre dar de todo lo suficiente o dar muy bien una parte y dejar la otra sacrificada, está claro cuál es la decisión. Es que eso es así. Pero venga, continuamos porque lo que no voy a plantear, y más en un vídeo, es una cosa con la que os van a fundir en las oposiciones. No, si yo está claro. O sea, la contestación, pero es que además, te reitero, que cada vez que hay un incumplimiento de la programación debes reprogramar las fechas en las que vas a acabar cada cosa. Y la única, e incluso puedes hacer otra cosa. Si tienes planteado hacer un examen por unidad y no te da tiempo, pues haces un examen cada 2. No pasa nada. Eso está claro. Y ganas una sesión de ahí. Y a lo mejor esa sesión que tienes prevista al principio de curso de revisar un examen, pues ya no lo haces, se lo das por escrito, fotocopiado el examen, resuelto, lo que tú creas. Hay muchas maneras de ganar tiempo. Y aparte tú también debes tener al principio de curso un colchón de sesiones, todo el mundo lo tiene, en las que si hay imprevistos, vas quitando esas sesiones para imprevistos. Punto. No voy a decir nada porque... Yo sé la contestación, pero discrepo con todo lo que están aquí. Pues ya está. Si quieres irse al tribunal, ya verás que... No, al tribunal no se lo puedo decir. Al tribunal no se lo puedo decir, pero yo discrepo. Vale, venga, seguimos. Al final, de nuevo, redacto los objetivos en primera persona de singular porque lo hago yo, para explicar esos saberes básicos con contenidos y demás de una forma más concreta. Bien, con estos saberes y objetivos, cuidado, fijaros que ahora no digo lo mismo que en años pares. Cuidado que no digo los años pares, porque antes, con el criterio de evaluación, lo que se evaluaba era el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias. Ahora lo que evalúo es el grado de adquisición de las competencias específicas
con los criterios de evaluación. Cambia todo bastante drásticamente. Entonces, con estos saberes básicos y objetivos contribuimos a la adquisición de las competencias específicas. ¿Vale? Contribuimos a adquirirlas, las competencias específicas. Y fijaros que, ahora voy a los criterios de evaluación, bueno, esto era el término que os decía, el perfil de salida, apuntaros este término. Perfil de salida. Antes se hablaba de la adquisición de las competencias al finalizar una etapa, ahora, antes esas competencias parecía que era solo la ESO y la gran pregunta era, ¿y en bachillerato se ven competencias? ¿No? ¿Se adquieren? ¿No se adquieren? Ahora es como un continuo y hay un perfil de salida que es, cuando finalizan primaria, esas competencias en qué grado se han adquirido, perfil de salida, acaban la ESO, perfil de salida de la ESO, ¿vale? Entonces eso es lo que vamos a evaluar. Y bueno, pues eso sería básicamente la forma de redactarlo. Y esto es muy importante, para evaluar el grado de adquisición de las competencias específicas, para evaluar solo eso, ya no el logro de los objetivos, a través de las competencias clave y el logro de los objetivos. Los objetivos ya no es algo que se evalúa, sino que permiten adquirir esas competencias. O sea que el núcleo importante que voy a evaluar son las competencias específicas. El protagonismo ahora lo tienen las competencias específicas. Quienes hayáis visto alguna vez cómo se evalúa en PISA, y os aconsejaría echar un vistazo, bien sea la competencia matemática o los problemas de competencia científica, que ha habido ambos en años diferentes, mirar cómo se evaluaba PISA y os dará muchas ideas de cómo evaluar esas competencias específicas a través de los criterios de evaluación. Y os recuerdo, el referente de evaluación es el criterio de evaluación. Nada más, ya no hay estándares ni nada que se le parezca. Y fijándome en todo esto, redacto unos indicadores de logro que formarán parte de esas rúbricas. Me imagino que todo el mundo tendrá rúbricas ya hechas, ¿no? Yo hice unas al principio y todo el mundo... A ver, yo hablo bajo mi punto de vista. Yo tengo mi programación hecha en segundo de la ESO, estuvo revisada y yo no la voy a modificar. O sea, modificaré lo que tenga que modificar respecto a los criterios de evaluación. Eso es lo primero que te he dicho yo, que debes atender... que tengo las tablas hechas. Sí, escúchame lo que te estoy diciendo. Yo lo que te he dicho como primera premisa es que ganes tiempo. El tiempo es primordial. ¿Y las tablas a qué te refieres? ¿A las rúbricas? Sí. Claro, bueno, las rúbricas, si en las rúbricas aparecen los estándares, yo los quitaría. A ver, ahora mismo no me acuerdo, pero porque claro, eres de la última posición, pero si están los quitaré y ya está. Vale, o sea, son consejos que os doy, porque eso quiere decir que si están... Quiere decir como que no te hubieras mirado el Real Decreto y no supieras la pequeña actualización. Pero si las quitas, en esas tablas de rúbricas ganas un espacio que puedes dedicar a otras cosas. La temporalización, claro, a las sesiones o algo más concreto de la unidad que estás tratando, porque recuerda... Porque había una tabla, yo tenía una tabla de temporalización de cada unidad, o sea, claro, por unidad. Pero recuerda una cosa de las rúbricas. Las rúbricas estaban hechas para que saliera la bola que saliera, sí, pudiera usarlas. Sí. Ahora debes adaptarlas a esa unidad didáctica, superunidad que vas a hacer. ¿Veis ahí un poco? Sí. Dices, no voy a cambiar nada, pero... entre comillas. Claro, pero si la unidad que decides es la 7, debes adaptarla a la 7. Todo eso es lo que voy a trabajar con todo el mundo, ¿no? Cuando me presentéis la unidad, revisaré esas cosas y sacaré. O sea, mi objetivo siempre es el mismo, sacar la mejor versión vuestra. O sea, por eso luego la gente saca 10, claro. Víctor, pero entonces la rúbrica tiene que hacer referencia a la unidad, ¿ahora? A ver, si tú vas a evaluar una rúbrica de, por ejemplo, salida a la pizarra, esa rúbrica se puede adaptar para que sea de la unidad didáctica esa. Tú has venido a hablar de tu libro, acuérdate. Debe aparecer el término de la unidad. Y si es una rúbrica de proyectos, pues hombre, si has planteado un proyecto en esa unidad didáctica, pues mejor que sea el proyecto con el nombre y apellidos que has puesto en esa unidad. Todo cuanto más concreto, mejor. Antes estábamos jugando todas las bazas, me saliera la bola que me saliera. Ahora la bola ya sé cuál es. ¿Entendéis el truco, no? Esa rúbrica debe estar adaptada a lo que dice la unidad didáctica. Claro, había rúbricas que había veces que teníais que defender que entraban con calzador con la unidad que os había salido.
porque igual os había salido la sexta que hubierais elegido, como mejor de las 3. Si te sale la primera, la guay que tenías de ejemplo, pues perfecto. Entonces, bueno, eso ya lo veremos. Que habrá rúbricas que no haya que tocar porque están bien, y habrá rúbricas que se pueden cambiar 4 cosas y quedarán mucho mejor. Pues eso es lo que hay que hacer. ¿Visto una rúbrica de salir a la pizarra? Claro, tú puedas tener una rúbrica de salida a la pizarra. Entonces, ¿qué? Sale a la pizarra un 4. No, Tendrá que haber un criterio. Claro, que cuando alguien sale a la pizarra, ¿qué es lo que debe ser? Yo no lo he tenido escrito, Claro, pues ese es el problema, que evalúas a ojo, se lo dices al tribunal, venga, yo evalúo a ojo. No, tienes que tener una estructura. Es más, esas rúbricas... Sí, lo que yo me fijo, plasmarlo en una rúbrica. Claro, ¿qué te fijas? Primero, ¿está hecho o no está hecho? ¿Está mal pero está razonado? ¿Hay errores de...? O sea, todo eso debería estar contemplado en la rúbrica. ¿Necesita mirar o no necesita mirar lo que ha hecho para recordar? Pero entonces, ¿es capaz de hacerlo sin mirar? Todo eso está en la rúbrica. Pero entonces, para cada actividad que tú plantees de tu unidad didáctica, para cada parte habría que plasmar una pequeña... Para cada actividad no, para cada instrumento de evaluación. Es decir, cada tipo de actividad que se valora con un instrumento no es lo mismo un problema abierto que realiza un grupo que un problema que realiza una persona, que una actividad que hace una persona o que un examen. El examen debe tener rúbricas también. Es que si no acabo evaluando a ojo. Acabo evaluando a ojo, y eso es lo que no debe ocurrir, y debería haber una rúbrica por cada instrumento que yo planteo, igual que si voy al aula de informática, debe haber una rúbrica, cómo presenta, o si hay un proyecto, qué es lo que presenta en el proyecto, también puede haber una rúbrica de la exposición del proyecto, y ahí cada persona tendría, a ver, cuantas más mejor, pero ya que voy a hacer una unidad concreta, todo lo que plantee debe tener su procedimiento de evaluación a través, y sería interesante a través de la rúbrica. Solo una unidad, muy fácil, ya sé la que me va a salir. Me han dicho la pregunta del examen, porque me dejan elegir la unidad, pues ahora hay que hacerla muy bien. Perfectísimo. Claro, esa es la cuestión. Bueno, esto sería pues una unidad, o sea, una tabla de una unidad posible de un curso impar. Como veis, tenéis los saberes básicos. Ahí, por ejemplo, podríais poner una matrícula. SB 7.1, SB 7.2, como queráis. O si seguimos con la nomenclatura de la oposición, contenido 7.1, pues sería el contenido de la unidad 7, el primero. Yo ahí os voy poniendo muchas veces, cuando os reviso las unidades, os pongo las matrículas. Después, objetivos de la unidad, pues aquí están numerados del 1 al 6, pero podría ser OU 7.1, OU 7.2, mucho mejor para tenerlo claro. Las competencias específicas con las que están relacionadas, los criterios de evaluación y los indicadores de logro. Indicadores de logro, aquí está bien puesto. Ahí existe. ¿Vale? Y esto para mí sí es una tabla. Esto sí que, y además, ahí si te tuvieran que calificar con la rúbrica del tribunal, si realmente ha relacionado todos los elementos curriculares, tendrían la máxima nota. Porque está todo relacionado. Pero aconsejas... Esta es una posible, que aparte de las competencias específicas, que son las que hace referencia a la LOE... Las clave, sí. Sí, no te cuesta nada. Y no ocupa tanto, entonces sí que lo aconsejo. Una columna más, ¿no? Claro, sí, pero bueno, que... A ver, esto sería como lo mínimo y luego ya, pues... Y tampoco quiero estructuraros demasiado a que luego todo el mundo lo haga así. Porque luego debería haber una tabla un poquito mayor en la que hubiera sesiones, actividades o tipos de actividades o instrumentos. Por ejemplo, podría haber instrumentos de evaluación. ¿Con qué instrumento de evaluación evalúo cada criterio? O al revés, el instrumento de evaluación, pero mejor criterio, instrumento. Pues aquí podría haber un instrumento. O después, como cada uno lo estructure. Por sesiones también. Podría haber una tabla muchísimo más grande. Esa plastificada en A3, en el atril, perfecto para el tribunal. Y si el tribunal me lo coge y ve esa estructura de tabla, mucho mejor. Y si se distraen un rato, mucho mejor. Y si les gusta, muchísimo mejor. O sea, aquí
es así la idea. ¿Veis cómo...? Y si no dicen nada convocatoria, podemos hacer la horizontal. Sí, bueno, eso es una de las cosas que en algunas convocatorias se ha prohibido explícitamente ponerlo en horizontal, pero no es lo normal. A ver, ahí la cuestión sería que todavía no sabemos si nos van a obligar a poner algo, a entregar algo por escrito. Y si ese algo va a ser muy libre o va a tener un formato. Nos pueden decir que sí o que no en horizontal o vertical, pues ya lo veremos. O nos pueden decir que interlineado simple, o nos pueden decir tamaño 10 de letra, nos pueden decir muchas cosas. O sea, que la podemos preparar en horizontal y luego ya... Sí, luego sí hay que darle otra... Sí, pero en principio en horizontal no debería haber problema. problema. La matraca dice, tienes que presentar una didáctica de 7 páginas o 10 páginas, interlineado doble, letra A y letra D. Pues ya no me sirve nada porque no... Ya, No pero tú imagínate que es al revés, que tú estás haciendo, como te lo estamos diciendo, llevas 20 páginas y luego son 30. Pues 20 que llevas hechas. Eso no, sí, Claro, eso o sea, tengo claro, sí, eso que está luego claro. hay que quitar, pues lo conviertes en material auxiliar o de apoyo que vas a hacer en la exposición. Y entregar lo que hay que entregar obligatoriamente, lo que te digan que es obligatorio, si al final hay que entregar algo, claro. Famosos anexos. Sí, bueno, lo de los anexos 60 páginas antes de, era... 60 páginas de programación y 80 de anexos. Antes era libre y luego ya se puso un límite, pues todo eso no sabemos lo que vamos a encontrar. Cuidado con lo de los anexos, que había comunidades autónomas donde se especificaba como un apartado que podría tener la programación, o sea, no que podría, no que debía tener la programación. En Murcia, por ejemplo, si tú no ponías anexos, ya estaba en la rúbrica, eso no lo habías tratado. Y los anexos además tienen que tener un referenciado que también aparecía en la rúbrica dentro de la propia programación, en ese caso, o si están en la unidad didáctica, un referenciado interno. Es decir, el A1, que puede ser el anexo 1 en números romanos, pues debe tener, por ejemplo, entre corchetes, dentro de la unidad, un referenciado. Si me obligan a que haya anexos, debo referenciar esos anexos internamente, porque de alguna manera están en la rúbrica. Y claro que lo estaba, en Murcia lo hacían así. El referenciado interno de la propia programación, que también ahora podría ser la unidad, era parte de la rúbrica, porque aparecía como un apartado obligatorio, anexos. Y si te obligan a que haya anexos y no los hay, estás perdiendo la parte proporcional de puntos. ¿Vale? O sea que esas son cuestiones que cuando veamos la convocatoria aprenderemos muchísimo de qué es lo que hay detrás de lo que nos están diciendo. Lo mismo que antes, no tiene por qué incluir solo estos puntos, es algo, son ideas, intentar personalizarlas, no hacerlas exactamente igual, o sea, darle un toque personal a todo esto y podéis estructurarlo además como os sea más cómodo, por sesiones, por actividades, por instrumentos de evaluación, por tipos de actividades, problemas y demás, todo lo que creáis. Y bueno, respecto a esto, ahora sí lo he puesto en mayúsculas porque a veces nos perdemos. Lo importante en una unidad didáctica son los recursos didácticos. Lo importante en una programación es la metodología general. Pero claro, como ahora estamos en una única unidad y no hay programación, algo habrá que decir de la metodología, aunque sea esa frase de la metodología general, que es constructiva, activa, participativa, lo que se os ocurra, o lo que se adapte mejor a vuestra manera de trabajar. Y los recursos didácticos son aquellos que pueden influir en la metodología empleada o lo que se ven influidos por la metodología empleada. Entonces, esos recursos, al final, van a ser unos recursos que de alguna forma mostraremos al tribunal, también será un material de apoyo, y que dependiendo de lo bien, porque muchas veces salís a exponer al principio y vale, hacéis el plan como que voy a sacar esto y voy a sacar lo otro, pero realmente no hay material tangible. El material en las exposiciones debe ir saliendo. Y no me vale con que es que todavía estoy en febrero, es que todavía estoy en marzo, es que todavía estoy en mayo y sigue sin haber material. El material de apoyo debe irse entregando porque al final ese material, o sea, debéis irlo elaborando, porque ese material al final son recursos didácticos de la propia unidad que es para el alumnado, pero también es para mostrar en la exposición de la unidad didáctica al tribunal
y que lo que va a hacer es precisamente eso, destacar. Entonces meter todo aquello que sea innovador, que os diferencie del resto, pero que sea coherente con el nivel y contexto planteado, ¿vale? O sea, no sea, yo qué sé, un emulador de una calculadora científica muy avanzada en un primero de la ESO, no tendría sentido, y a lo mejor en un contexto medio-bajo en el que no hay recursos económicos, ¿entendéis, no? Pues a lo mejor el emulador tiene que ser de una calculadora más sencilla. Que sea realista, que nos lo creamos, que sea en función de los equipamientos que haya realmente en ese centro educativo. Es decir, bueno, pues si en ese centro educativo hay un aula de informática realmente disponible, o hay unos ordenadores portátiles, o hay un armario de tablets, lo que sea, y se puede usar realmente, si todas las aulas están dotadas con ordenador y proyector, que eso ya es una realidad prácticamente en todos los centros educativos, si tenemos un aula materia en el que hay material de geometría y material del departamento de matemáticas dentro de la propia materia, se está volviendo, yo creo, en todas las aulas a la materia, ¿no? Después del COVID se han dado cuenta que los destrozos son brutales cuando el alumnado está siempre en un aula, e incluso esos centros que podían tener más o menos dudas de si el aula materia era mejor o peor, solo por presupuesto económico se han dado cuenta que el aula materia es lo mejor, porque al final también eres tú quien abre la puerta y quien puede decir, espera que todavía no vas a entrar, porque no están entrando adecuadamente, y eso desde un punto de vista de convivencia es mucho mejor. Frente a tienes que salir, porque de una forma entras tú y de otra forma eres tú quien dices que entren, y si alguien no está entrando correctamente, espérate que todavía no vas a entrar. Es mucho más sencillo generar una buena convivencia así, que no entrar tú y tener que poner a la gente en su sitio, orden, tal. Pues en muchos centros eso no se ha cambiado. Pues muy triste. Por ejemplo, en el mío. Pero ¿siguen yendo con mascarilla? No. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pero a veces también es por organización del centro. Porque yo conozco un centro en la vila que no hay aulas materiales, porque si hubiese aulas materiales faltan aulas. Las aulas son las mismas. Ya, pero según, no sé, es la excusa que da. Te digo yo que... Es para que no haya tanta gente revoloteando siempre por los pasillos y así todo. Pero el que vayan de un lado a otro viene bien. Les despeja. Ya, Sí, pero muchísimo, muchísimo. Pero se pierde. Bueno, pues para eso está el profesor de guardia. También puede haber una rúbrica de actitudes, y entre ellas está la puntualidad y la asistencia, que sí que es obligatoria, pero se pueden fugar, pueden llegar tarde. Y en actitud pues hay más cosas como comportamiento, interés. ¿Tenéis rúbrica de actitudes? Pues debería haber. ¿Cuál es la nota de actitud? Un 7. ¿Y por qué? Porque me cae bien. No, yo en el aula sí que la tengo, la he hecho yo. Me cae bien y lleva polos como yo, pues un 8. Y si además le gusta escribir en negro en vez de en azul, porque en azul, qué feo, el negro, como pinto yo, o como escribo yo, un 9. ¿Por qué? Pues porque quiero. Eso no es así, también debe haber rúbrica de actitudes. Realismo, que nos lo creamos, y nos lo vamos a creer muchísimo más si realmente lo hacemos. De verdad. A ver, que sí que igual tenéis que meter algo pues un poco para agradar a todo el tribunal. Si hacéis algo muy clásico, demasiado vanguardista, pues tendréis que iros un poquito al medio, ¿no? Y a lo mejor tenéis que meter un poquito más carga tradicional o carga más innovadora si pensáis que vuestra propuesta de unidad está muy sesgada a uno de los dos lados, o al muy tradicional o al muy innovador. Pero dentro de eso, pues que en general todo lo que estáis planteando realmente lo hagáis en el aula. Eso es así. Pero por otro lado, tenéis que demostrar al tribunal que en las circunstancias más clásicas sois capaces de dar clase, que eso también es importante. Y por eso, al hacer la exposición, hay que escribir también con tizas. Si puede ser de colores, mejor. Llevárosla por si acaso solo hay tizas blancas a la hora de exponer, ¿vale? Intentar llevar tizas de colores y, bueno, alguna cosa más que cuando os empiece a ver exponer os daré ideas acerca de esos expositores que tenéis que emplear. Bien, la distribución espacial, por lo mismo, aquí voy a decir poco. Si realmente estáis planteando un centro educativo en el cual conocéis el contexto, sabréis perfectamente el material del que disponéis.
¿Habéis visto cómo está la disposición de las mesas en la foto del grupo de Infopos? No están de casualidad. A ver, hay dos que están enfrentadas y dos formando 90 grados. De tal manera que nunca tienes el alumnado frente a frente, sino hay ángulos de 90 grados. Los 90 grados fomentan la convivencia. El estar enfrentados fomenta la discusión. También esto sirve para reuniones que pueda haber tensas en algún momento del curso con la familia. Pues si alguien tiene que estar enfrentado, poner al alumnado y a la familia enfrentado y tú formando 90 grados con ellos. Para que haya 90 grados genera el diálogo, genera la convivencia, la comunicación y demás. En un autobús, ¿cómo vas? Así. ¿A que no hablas con la persona al lado? Pero a que en esos asientos que forman 90 grados es más fácil hablar. Puede haber un momento de reírte, comentar algo. Eso es así, ¿no? Pues si os fijáis, están dos enfrentados a otros que forman 90 grados. Eso genera... Y si puede ser, los que están enfrentados mirando hacia la pizarra y los dos de 90 grados con respecto a la pizarra. Por si en algún momento hay que comentar algo. ¿Vale? Pues es una disposición. También la forma de U es, por ejemplo, para hacer debates y cosas así. Los debates están muy bien, pero no es la realidad. Os aconsejo poner en práctica alguna vez lo del 10º hombre o mujer, que es algo que es interesante. Una persona tiene el rol de llevar la contraria a todo el grupo. Algo que viene bien especialmente en momentos de crisis y tal, porque cuando hay que tomar una decisión, desde un centro educativo hasta los políticos, cualquier cosa imprevista puede generar un gran problema, lo que se llama el cisne negro en economía, ¿no? Entonces, esto en algunos países como en Israel se hace sistemáticamente. Hay una persona que lleva la contraria al resto. En un grupo de ministros y ministras, en un grupo de una empresa, una persona. Eso lo podéis poner en práctica. Es más, podéis incluso que haya un debate con el formato 10º hombre, 10ª mujer, que esa persona que lleva el rol de la contraria al final es quien tiene razón. En un punto de partida algo que parecía que no era así. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, un niño que va montado en bicicleta y está aprendiendo. ¿Cuándo tiene más probabilidad de chocar? ¿Si está cerca o lejos? Está aprendiendo a montar en bici, hay un árbol, una farola. ¿Cuándo tiene más probabilidad de chocarse? Si está lejos de la farola o si está cerca y está aprendiendo a montar en bici. Estadísticamente, ¿qué es más probable? Y esto también tiene aplicaciones con el movimiento browniano en física y química. ¿Qué pensáis? ¿Si está cerca hay más probabilidad de chocarse o si está lejos? Pues eso podría ser un debate muy interesante. Pero matemáticamente, ¿qué es lo más probable? Eso en la universidad se llama la paradoja del borracho. Pero en centros escolares tenéis que plantear el niño que aprende a montar en bici, claro. El borracho que está lejos de la farola, ¿cómo es más probable que se pegue? Que va así un paso casi aleatorio, a un lado a otro, izquierda a derecha. El niño que está aprendiendo, ¿cuándo es más probable? Eso sería un debate interesante. Venga, nadie me da la respuesta. Si está lejos, ¿cuántos vídeos habéis visto de eso? Que el niño está súper lejos del árbol y al final se pega. Tiene que haber algún motivo matemático. A ver, el motivo es que cuando estás aprendiendo a montar en bicicleta, el girar derecha e izquierda prácticamente es aleatorio. Entonces, cuantas más veces repites el suceso, más probable es que irte a 50%. Es como caras y cruces. Cuantas más veces tires, más se equilibra. Entonces va equilibrando y cuanto más lejos está del árbol, más probabilidad hay de pegarse. Y el borracho, más todavía. Porque es más aleatorio, paso derecho, paso izquierdo. Bueno, pues ya lo sabéis, eso sería un debate que en un principio seguramente todo el mundo diría, cuanto más cerca del árbol, más probable. Y a una persona dices que lleve la contraria. Pues eso sería un ejemplo, en forma de U o en la forma que queráis establecer los debates. Bueno, importante, la distribución del tiempo, como no sabemos, nos vamos a la media hora supuesta de exposición, pero como ahora va a ser una única unidad didáctica, tenemos que decir muy claramente cómo vamos a hacer la distribución
temporal de la unidad didáctica. ¿Cómo voy a hacer ese reparto? Y un reparto, a modo de ejemplo, podría ser este. Comienzo realizando las actividades del día anterior, aprenden nuevos conceptos, fuera, eso no está mal. Contenidos, nuevos contenidos, una explicación teórica y luego un trabajo autónomo. Pero yo os aconsejo dar la vuelta. A veces es bueno cambiar el orden de las cosas, ¿vale? Entonces, yo empezaría con la explicación teórica, después el trabajo autónomo y antes de que toque el timbre, todas las actividades corregidas, para que se metan prisa y sepan que si no han terminado pueden llevarse una mala nota. Y no llevan trabajo a casa. ¿Qué trabajo llevan a casa? Ver el vídeo que les pongáis, puede ser vuestro o puede ser alguno que hayáis ido, o sea, eso estaría bien que tuvierais una recopilación de vídeos, máximo 10 minutos, que vean en casa. Y entonces llegan a clase cuando toca la explicación teórica, habiendo visto un vídeo que les permite saber algo de lo que vais a explicar. Eso sería clase invertida, pero totalmente. O sea, no solo porque ven el vídeo en casa y hacen las actividades en clase, sino porque incluso cierras la corrección de las actividades en clase y no llevan tareas a casa, salvo el estudiar y el ver el vídeo correspondiente. Pero para eso hay que tener un recopilatorio de vídeos bastante interesante. Esa sería mi propuesta. Pero bueno, cambiar el orden como queráis, no tiene por qué ser este orden en concreto. Bueno, y luego, importante, flexibilidad, y más después de todo lo que ha pasado. O sea, es decir, que según las necesidades del alumnado, según vaya cumpliendo o no la programación didáctica, voy a ser flexible y bueno, pues esos contenidos se podrán redistribuir o reprogramar en función de las necesidades, en función del cumplimiento y demás. Fijaros en las aplicaciones que se usan, mucho cuidado porque ha habido cambios, especialmente el correo EduGVA, que es el que nos garantiza la protección de datos. Recordar que Webes ya no existe y bueno, cada comunidad autónoma, si vais a ir a otra comunidad autónoma, tendréis que hacer una labor investigadora en la medida de lo posible de qué aplicaciones se utilizan allí. ¿Cuál es el problema o la ventaja? Donde estéis trabajando podréis utilizarlas habitualmente y sabréis cuáles son y demás, y donde no estéis trabajando, pues claro, os toca investigar y no tendréis conocimiento. Bueno, con esto voy a acabar, aunque ya lo tenéis todo en el vídeo que os he mandado. Básicamente, como es una unidad solo, como es la superunidad didáctica, el consejo que os doy es que todo, absolutamente todo el material sea personal. Lo que no puede pasar es que vayas a exponer tú y digas lo mismo que ha dicho él 2 exposiciones antes. Y que además la actividad de, yo qué sé, de las ruedas de motos y coches sea la misma. Pues yo qué sé, conviértela en gallinas y vacas y patas en vez de ruedas y ya está. ¿Vale? O sea, que hagáis cambios. Si ese problema os gusta muchísimo, pues ese problema cambiarlo. Le dais un toque y que no sea el mismo de la editorial, porque si es el mismo de la editorial, puede ser que coincida con otra persona. O sea, este año tiene que ser así. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Que sí que te va a dar tiempo. O sea, el tribunal está claro de la idea. Que te va a dar tiempo, ya verás cómo sí.